Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar del vanguardismo hispanoamericano. Especialmente vamos a hablar de Jorge Luis Borges. Antes que todo recordaremos cuál es el origen del vanguardismo. Bueno, el vanguardismo surge en Europa en la primera década del siglo XX, surge como rechazo al pasado y a la tradición anterior. Básicamente la corriente del vanguardismo se desarrolla en un periodo entre guerras. Ahora, con ese término vanguardismo se conoció a un conjunto de tendencias artísticas conocidas como los ismos, ejemplo, el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo, el ultraísmo, etcétera. Entonces, esas corrientes artísticas se expresaron principalmente en la pintura y en la literatura. En cuanto a la literatura vanguardista, destaca el surrealismo con André Breton, tenemos al futurismo con Marinetti y el dadaísmo con Tristan Tzara. Aquí tenemos algunas expresiones que nos muestran imágenes de lo que es el vanguardismo, esta corriente que rompe todo tipo de normas, incluso, mira, hasta rompe la forma, aquí tenemos los famosos caligramas. En el vanguardismo existe un afán de innovación y una búsqueda de la originalidad. Aquí tenemos, por ejemplo, a través de las imágenes, mira ese afán de originalidad, cómo nos muestra una tremenda mano que pertenece a este señor, ¿sí? Bueno, el vanguardismo llega al Perú después de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos a ver cómo se da en Hispanoamérica. En Hispanoamérica o Latinoamérica surge paralelamente a la vanguardia europea, pero esto ocurre principalmente en lo que es la poesía. En cambio, en cuanto al género narrativo, vamos a ver que se va a retrasar algunos años por la incorporación de nuevas técnicas. Estas nuevas técnicas son, por ejemplo, el monólogo interior, que nos hemos podido observar en James Joyce. También se toman como molde la narrativa de Franz Kafka. Bien, a ver, el vanguardismo no solo fue una tendencia estilística que invadió el ámbito local e hispanoamericano, el vanguardismo fue un modus vivendi, quiere decir una forma de vida en una sociedad que experimentaba muchos cambios, frutos de los adelantos científicos y tecnológicos del siglo XX. Por ejemplo, el cine, tenemos también que cambió, ¿no?, radicalmente el uso del alumbrado público, muchas cosas que se dieron en comienzos del siglo XX. Voy a mencionar algunos representantes del vanguardismo hispanoamericano. Aquí tenemos a Jorge Luis Borges, tenemos a Julio Cortázar, tenemos a Alejo Carpentier, tenemos aquí a Miguel Ángel Asturias con su obra El Señor Presidente, tenemos aquí a Juan Rulfo con su obra Pedro Páramo, aquí tenemos a Carlos Fuentes, aquí tenemos a Horacio Quiroga con los cuentos de la selva, aquí tenemos a Juan Carlos Onetti, aquí tenemos a Pablo Neruda, Rómulo Gallegos, autor de Doña Bárbara, tenemos a Vicente Huidobro y finalmente a nuestro representante César Vallejo. Hablaremos en esta ocasión de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges fue un poeta, un cuentista, narrador y académico argentino que formó parte de la narrativa vanguardista. Él perteneció al ultraísmo. Bueno, Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires. Desde muy niño mostró interés por la mitología griega. Su padre, abogado y profesor, lo educó con mucho esmero. Por influencia de su abuela inglesa, fue alfabetizado tanto en inglés y en español. Se dice que inclusive aprendió el inglés antes que el español. A los 4 años, Borges ya sabía leer y escribir. A los 9 años tradujo El Príncipe Feliz de Oscar Wilde del inglés al español. Incluso 2 años más tarde fue publicado en un periódico argentino. Eh, George, como su abuela inglesa lo llamaba, inició su educación formal a los 9 años. A los 9 años es matriculado en una escuela pública donde él atraviesa una experiencia traumática, ya que él era rechazado por sus compañeros de clase. Él vestía como un niño rico, no mostraba ningún tipo de interés por los deportes y
hablaba un poco tartamudeando, entonces era el típico sabelotodo y es por ello que sus compañeros de alguna forma no lo trataban muy bien. Posteriormente, ya siendo un adolescente, acá tenemos, perdón, la figura de José Luis Borges a esa edad. Bien, posteriormente, siendo un adolescente, él viaja a Ginebra, probablemente entre los 14 y 15 años, viaja a Suiza, donde su padre se iba a tratar oftalmológicamente, ¿no? Bueno, tenía que recibir un tratamiento para la vista, para esa ceguera que lo aquejaba, ceguera que dicho sea de paso, heredó a Jorge Luis Borges. Justo por esos años inicia la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Jorge Luis Borges, estando en Ginebra, pudo compartir con jóvenes de su misma edad, incluso allí en la escuela se le hizo un lugar agradable, ya que no recibía, ¿no?, los mismos tratos que en la escuela argentina. En Ginebra tuvo la oportunidad de aprender idiomas como el francés, el latín y el alemán. Con ayuda de un diccionario, según él refiere, aprendió el alemán. Durante esa época leyó a los prosistas del realismo francés y también a los poetas expresionistas y simbolistas. Entre ellos, principalmente leyó a Arthur Rimbaud, perteneciente a los poetas malditos. Asimismo, entró en contacto con los expresionistas alemanes. Al término de la Primera Guerra Mundial, él se relacionó en España, o sea, más o menos en el año de 1919, su familia se traslada a España y ahí se relaciona con los poetas ultraístas, que influyeron poderosamente en su primera obra lírica. Jorge Luis Borges, en 1921, regresa a Buenos Aires y funda con otros escritores importantes de la época la revista Proa. Luego, en 1923, publica su primer libro de poemas titulado Fervor de Buenos Aires. En la década de 1930, a causa de una herida en la cabeza, hace que su problema con la ceguera aumente. Entonces es allí donde él comienza a perder la visión hasta quedar completamente ciego años más tarde. Sin embargo, a pesar de ello, él trabaja de 1938 a 1947 en la Biblioteca de Buenos Aires. Incluso llega a ser su director. Tiempo después, él se refiere a su ceguera como un lento crepúsculo que ya dura más de medio siglo. A partir de 1955, cuando él ya queda completamente ciego, se convierte en profesor de la literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Durante estos años va abandonando poco a poco la poesía en favor del cuento. Entonces, incluso o sea, se podría decir que va dejando poco a poco el ultraísmo para pasar a la nueva narrativa vanguardista. En el año de 1975 fallece su madre a los 99 años. Según él refiere, su madre falleció a esta edad porque le daba miedo cumplir los 100 años. A partir de ese momento, Jorge Luis Borges realizaría viajes junto a su secretaria de nombre María Kodama, quien años más tarde se convertiría en su segunda esposa. Jorge Luis Borges había estado casado anteriormente, pero su matrimonio no duró y bueno, se divorció. Y es así que en los últimos años se comparte con María Kodama, quien se convierte en su secretaria, en la persona que le ayuda a poder escribir. Bueno, él dictaba sus poemas, ella los escribía. Ella se va a convertir pues en el amor de su vida, podríamos decirlo. Jorge Luis Borges obtuvo el premio Cervantes y otros premios y títulos a lo largo de su vida. Incluso él estuvo nominado para el Premio Nobel de Literatura, pero por sus ideas políticas, este premio Nobel, o sea, prácticamente se le escapó de las manos. Según refieren, él era el más, pues estuvo nominado, pero según las críticas, él era el que debió haber ganado el premio Nobel de ese año. Finalmente, Borges falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra. Cabe mencionar que fue nominado durante 8 veces al premio Nobel. Sin embargo, nunca lo pudo ganar. Según dicen, fue por las ideas políticas, porque él se oponía al gobierno de Perón en su país. Bueno, veamos ahora las características de la obra de Jorge Luis Borges.
Jorge Luis Borges, o bueno, perdón, muchos de los cuentos de Jorge Luis Borges son expresiones filosóficas, ficcionadas, cuyo principal propósito es transmitir una preocupación existencial. Vamos a observar que en sus cuentos él nos transmite esa preocupación por el tiempo, el destino, la existencia de Dios, entre otros. Asimismo, algunos de sus cuentos abordan la mitología griega o aluden a leyendas germánicas, hindúes, persas, hebreas. Por ejemplo, tenemos La Casa de Asterión. También borra los límites entre la realidad y la ficción. Es por ello que leer a Jorge Luis Borges se hace bastante atrayente. Incluso lo leen personas que no solo son amantes de la literatura, sino muchas personas, así sean matemáticos, físicos, se sienten atraídos por estos cuentos. Entre sus principales cuentos o entre sus principales obras figuran en la Ley Ficciones, que son sus títulos, donde se bueno, que son sus cuentos, ¿ya? El Aleph es el título del Aleph, alude a la primera letra del alfabeto griego. Vemos que el Aleph es un conjunto de cuentos míticos y mágicos donde se encuentran, por ejemplo, la casa de Asterión. Dentro del Aleph también se encuentra la casa, perdón, en Mazán. Tenemos el Zahir. Ficciones, que es otro libro de cuentos, es un libro desconcertante, aterrador, por momentos adictivo y hasta aparentemente hechizado. No hay una sucesión de hechos que desencadenen un final. Más que todo, su libro de cuentos ficciones nos muestra una sucesión de preguntas, hipótesis, dudas, retos mentales y revelaciones secretas. O sea, como que sus finales están abiertos y nos dejan pues esas dudas, esas hipótesis, esos retos. Y este, un, un cuento que se encuentra dentro de ficciones es, por ejemplo, Las ruinas circulares. Finalmente tenemos el libro de arena, que fue escrito en el ocaso de su vida. Para Jorge Luis Borges, este libro fue uno de los mejores que él escribió, pero sin embargo la crítica prefiere a la lepia ficciones. Dentro del libro de arena podemos encontrar El disco, El espejo y la máscara, y uno de sus cuentos, uno de los pocos que tiene un tema de romance, que se llama Ulrica. Ahora pasemos a ver cuáles son las principales obras de Jorge Luis Borges. Recordaremos que Jorge Luis Borges escribió tanto en prosa como en lírica. O sea, él escribió poemas, cuentos, ensayos. Bueno, las principales de todas sus obras, no son todas, son las principales, son Fervor de Buenos Aires, su primera obra escrita en 1923, ¿no? De corte ultraísta. Tenemos el otro, el mismo, que es una poesía escrita en 1969, Historia Universal de la Infamia, un conjunto de cuentos escrito en 1935. Tenemos Ficciones en 1944, El Aleph en 1949, El Libro de Arena en 1976, El Hacedor, bueno, esta obra incluye poesía, ensayos y narraciones, escrita en 1960, Inquisiciones, que es un libro de ensayos escrito en 1925, El idioma de los argentinos, que también es un libro de ensayos escrito en 1928. En esta oportunidad te voy a contar un poquito de la Casa de Asterión. Este cuento de Jorge Luis Borges, bueno, es tomado de la mitología griega, de lo que es el Teseo y el Minotauro. Sin embargo, aquí nos presenta el Minotauro, cuyo nombre en este cuento es Asterión, como un ser que vive solo en esta inmensa casa, ¿no? Y que él sueña con que algún día va a venir su libertador, sueña que alguien va a rescatarlo de esa vida tan triste que lleva. Incluso el Minotauro aquí nos muestra, bueno, Asterión, nos muestra que él se siente feliz cuando cada cierto tiempo vienen a visitarlo unos jóvenes, vienen 7 jóvenes y siete mujeres que lastimosamente mueren de accidentes en su casa. Dice que chocan por los pasadizos, que cuando él va corriendo tras ellos para saludarlos, ellos terminan muriéndose con accidentes y todo ello. Entonces, eso es lo que nos muestra en la casa de Asterión, muestra de que algún día vendrá su redentor. Dice, ¿cómo será mi redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o será un hombre? Tal vez un toro con cara de hombre, o será como yo. El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce y le dice, ¿lo creerás, Ariadna? Según lo que nos refiere en el libro, miren, la última frase me gustaría compartírtela, dice, ¿lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo.
el Minotauro apenas se defendió. Entonces vamos a ver, ¿no? Una mirada diferente a lo que nosotros sabemos de la mitología griega, ¿no? Algo diferente a lo que se nos presenta Teseo y el Minotauro. Aquí vemos que el Minotauro está esperando a su redentor. Ahora vamos a hablar del cuento Emma Sanz, que se encuentra dentro de la letra. Vemos que Emma es una chica, una joven de 18 años que pronto ha cumplido los 19, que al volver de la fábrica de tejidos donde trabaja, la fábrica se llama Tarbushi Lowenthal, halla una carta donde indican que Manuel Meyer, o como antes se llamaba su primer nombre, Emanuel Sanz, se había suicidado. O sea, esta carta, a través de esta carta, Emma se entera de que su padre ha muerto, pero sin embargo ella se da cuenta de que su padre no pudo haberse suicidado, alguien lo tuvo que haber matado. Ella recuerda el desfalco del viajero a través, bueno, este desfalco del viajero había sido la causa por la cual su padre había sido acusado de traición, había sido acusado de ladrón, pero sin embargo el verdadero ladrón, según las palabras de su padre, había sido Aaron Lowenthal, que era el administrador de ese entonces de la fábrica de tejidos y que luego posteriormente se convirtió en uno de sus dueños. Emma Sanz no durmió aquella noche, trazó un plan perfecto. ¿En qué se refiere? A ver, ¿y cuál era ese plan perfecto? Bueno, al día siguiente, Emma trató de hacer las cosas que normalmente hacía, trató de hacer su rutina como siempre lo hacía, ¿no? Y salió fue a la fábrica, a mediodía salió de ella, con sus amigas se puso a conversar, quedaron para poder salir al día siguiente, el domingo. Bueno, y finalmente Emma, ese sábado, llamó Lowenthal, le insinuó que deseaba comunicarle algo sobre la huelga que en ese momento existía en la fábrica de tejidos. Entonces quedaron en verse más tarde. Luego del almuerzo, Emma Sanz se descansó un poco y esa tarde se dirigió al puerto. Había escuchado que venía un barco y que esa misma tarde se partiría este barco. Bueno, entonces, ¿qué hizo Emma? Entró en 2 o 3 bares, vio la rutina y los manejos de otras mujeres en los bares y puso en práctica su plan. Ella se dejó conducir por un hombre del North Tahan, cuyo barco iba a partir, y este hombre prácticamente ultrajó a Emma. Bueno, claro, por decisión propia, Emma se hizo pasar por una mujer de la noche y ya pues, ¿no? Ya consumado se podría decir, consumado la mancha sobre su honor, se dirige a la casa de Aaron Lowenthal. Entra para poder hablar con él, supuestamente para poder comunicarle lo que se hablaba sobre la huelga de la fábrica, y luego coge el arma que Lowenthal tenía guardada en uno de sus cajones, pero previo a esto Emma le pide un vaso de agua. Entonces cuando Aaron se lo se va para poder traérselo, Emma coge el arma, lo dispara y lo mata. De esta forma, Emma logra vengar el ultraje del que había sido víctima y, por supuesto, a su padre. ¿Cómo así? Emma llama a la policía, indica que ella ha disparado por defensa propia, ¿no? Repite lo que tantas veces repetiría, ¿no? Que el señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga, ¿no? Abusó de mí y lo maté. Vemos que verdadero era el pudor, verdadero era el odio, verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios. Entonces, de eso trata el cuento de Emma Sanz. Bueno, pues podemos ver que aquí te muestro un poema, El sueño, que se encuentra dentro del poemario El otro, el mismo, de Jorge Luis Borges. Te invito a que leas los cuentos de la LEP y ficciones, son muy bonitos, y esto será hasta la próxima clase. Ya nos vemos.